cuando levantamos, mi Dios, nuestras manos al cielo, te decimos, mi Dios, nos rendimos. Padre mío, nos rendimos completamente a ti, Señor. Y ahí, oh mi Dios, en nuestra rendición, Señor, al mirar tú nuestras manos hacia arriba, tomas, mi Dios, nuestras manos y derramas de tu fuerza, de tu poder, derramas de tu espíritu y nos das, mi Dios, la bendición de escuchar, sentirte, la bendición de compartir tu presencia, Padre. Gracias, mi Dios, por ello. Y gracias, Padre mío, por esa bendición. Ahora, Señor, ten a bien, Señor, este día y siempre, oh Padre Santo, glorificarte en el medio nuestro y bendecirnos mientras estudiamos tu palabra. Que ese día tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Padre, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y nos convenza, mi Dios, de nuestra vana manera de vivir y alineemos nuestro caminar contigo. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Y tu pueblo dice, amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. ¿Cómo estamos? ¿Listos para Cristo? Gloria a Dios. Vamos a ir al libro de 2 de Corintios, capítulo 10. Vamos a estudiar de los versículos 1 al 6. De los versículos 1 al 6. El tema, Pablo defiende su ministerio. Pablo defiende su ministerio. El apóstol Pablo fue un hombre sumamente atacado en todos los ámbitos. El apóstol Pablo era visto como una persona, por ciertas personas, una persona amable, una persona dócil, una persona que le encantaba enseñar la palabra de Dios. Se deleitaba enseñando la palabra de Dios. Cuando lo hacía con aquella pasión, aquella entrega, aquel denuedo y aquel deseo de que todas aquellas personas que escuchaban el mensaje fuesen convencidos de que necesitaban a Jesús, de que necesitaban un Salvador. Y cuando lo escuchaban decían, qué palabras más dulces, qué palabras más sencillas, qué palabras más amables, qué palabras más tiernas, ¿no? Qué forma de expresar el mensaje de Dios, qué manera de transmitir la salvación a la humanidad. Se quedaban ellos pues perplejos. Pero igual cuando el apóstol Pablo se enteraba de alguna deficiencia en alguna de las iglesias, él les escribió una carta y les hacía saber a ellos que habían llegado malas noticias del comportamiento de la iglesia a sus oídos. Por lo tanto, comenzaba a escribir, y en sus escrituras, o sea, en sus cartas que el apóstol Pablo enviaba, eran cartas, o sea, cuando lo leían ellos decían, este hombre es un hombre atrevido, un hombre muy fuerte de carácter, es un hombre que nos está llevando a nosotros a una situación en la cual tenemos que hacer algo al respecto. No les gustaban las cartas de Pablo. Porque las cartas de Pablo van al meollo, van al problema. Tratan con la deficiencia espiritual de sus oyentes, de sus lectores. Y no solamente trata con las deficiencias espirituales de ellos, sino que ellos se sentían conmovidos por el hecho de que entendían que aunque el apóstol Pablo tenía razón, no les gustaba la manera en la cual él se expresaba en tinta y papel. Decían ellos, este hombre es un hombre diferente, es un hombre distinto cuando está con nosotros y es otra persona cuando nos envía a nosotros sus cartas. Habla muy fuerte, dice, cuando habla por carta. Hermanos, cuando estamos con alguien y queremos transmitirle a alguien algo que queremos que ellos sepan o queremos que ellos aprendan, vemos la manera más dócil, la manera más fácil, la manera más amable. Vemos la forma de transmitir el mensaje sin que la persona se vaya a sentir atacada. Ven ellos nuestras expresiones
pueden ver nuestro rostro, pueden ver nuestra sonrisa, pueden ver el brillo de nuestros ojos, pueden ver el hecho de que les amamos, porque pueden ver nuestra expresión de amor hacia ellos. Y es fácil poder nosotros transmitir ese mensaje de amor en persona, porque lo hacemos de una forma cautelosa, de una forma cuidadosa. Queremos transmitir la verdad, pero queremos transmitir la verdad con una sonrisa en los labios. Queremos transmitir la verdad, pero queremos transmitir la verdad con los ojos, con el brillo de nuestros ojos, la emoción y el amor hacia ellos. Pero cuando tú tienes que decirle a alguien la verdad, agarras un cuaderno, agarras un lápiz y comienzas a escribir todo lo que sientes, sin reserva alguna. Y comienzas a escribir con lujo de detalle cada punto, cada deficiencia, cada problema y cada situación en la cual estas personas han estado, que si no se alinean con la voluntad de Dios y caminan conforme al plan de Dios, ellos lo único que les queda es, como dijo el apóstol Pablo, ser entregados en las manos de Satanás. Es ahí donde tú expresas tus emociones, donde tú expresas tus sentimientos, donde tú escribes exactamente como tú quieres que ellos escuchen la verdad. Ahí no hay lugar para una sonrisa, ahí no hay lugar para un sentimiento de amor, ahí no hay lugar para ninguna de estas cosas. Lo único que tú haces es transmitir el mensaje, porque quieres que las personas entiendan y recapaciten, cambien su mala manera de vivir y se alineen con el Señor. Eso es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando estaba con ellos, les sonreía. El apóstol Pablo, cuando estaba con ellos, les expresaba su amor, les echaba el brazo por el lado y decía: hermano, mira, es que Cristo te ama, Él lo único que busca es lo mejor para ti, y yo quiero transmitirte esa verdad, y se la transmití en amor. Pero acá no existe tal emoción, tal afecto. Acá lo que existe es la verdad. Acá lo que existe es el plan de Dios. Acá lo que existe es el mensaje. ¿Para qué? Para que cambies y seas transformado y tu vida refleje la vida de Cristo. Eso es lo que está transmitiendo el apóstol Pablo. En los capítulos anteriores, para entrar en contexto, en el capítulo 8 y 9, Pablo nos estuvo hablando acerca del principio de dar, ayudar a las otras personas en su necesidad. Y es increíble como vemos a través de los primeros 9 capítulos de la segunda carta de Corintios, cómo el apóstol Pablo les habla a ellos con tanta ternura, con tanto amor. Trata con ellos de una manera dulce, de una manera apacible. Y miramos que del capítulo 10 al capítulo 13 cambia completamente su manera de hablar con ellos, de transmitir a ellos el mensaje. E incluso muchos comentaristas dicen que Segunda de Corintios, capítulo 1 al 9, son una carta, y Segunda de Corintios, del capítulo 10 al 13, es otra carta, que combinaron las dos cartas. No sabemos exactamente si es verdad, pero lo que sí vemos es un cambio radical de la manera en la cual el apóstol Pablo está comunicando su mensaje a los corintios. Es una manera en la cual podemos mirar que el apóstol Pablo cambia completamente sus expresiones, completamente se refiere a ellos de una manera muy distinta a la cual antes se refería a ellos. Acá en el capítulo 9 del versículo 1 les hablaba a ellos acerca del principio y el deseo que los corintios tenían de dar para ayudar a las demás personas. E incluso el apóstol Pablo se sentía orgulloso de ellos.
Se sentía orgulloso de ellos. En los versículos del 5 al 7 del capítulo 9 también nos habla del principio y del beneficio de dar en abundancia. Les dice a ellos, si ustedes siembran una cosecha grande, van a recibir de igual forma una bendición mayor. Van a recibir una bendición superior. ¿Por qué? Porque si ustedes plantan un solo grano de maíz en la tierra, solamente van a recibir una mazorca. Pero si ustedes plantan 10 granos de maíz, van a recibir 10 mazorcas. Y así sucesivamente. Y les dice a ellos, ¿por qué? Porque Dios ama a aquel, ama al dador alegre. Ama a aquel que ayuda, aquel que ofrenda, aquel que diezma con el corazón, que ama hacer esto porque lo hace para Dios. Y en los versículos del 8 al 11 nos habla acerca de la promesa de Dios para que nos queda. Dice, el Señor nos dice que el Señor le dice a ellos, si ustedes dan, el Señor promete bendecirles a ustedes, promete aumentar sus sementeras, o sea, aumentar sus cosechas. Promete el Señor bendecirles a ustedes hasta que sobreabunde y haya abundancia en vuestros hogares, haya abundancia en vuestras comunidades, haya abundancia en vuestro país. ¿Por qué? Porque ustedes han sido fieles a ayudar al prójimo, a ayudar al necesitado. Pero esa fue la promesa que nos dio el apóstol Pablo. Y de los versículos 12 al 15 nos habla a nosotros de lo que sucede cuando das, de lo que pasa cuando das. O sea, cuando tú das, sientes una satisfacción interna en tu corazón, la cual nada ni nada en este mundo a lo cual nada se puede comparar. Sientes una satisfacción única y personal. Dices, gracias Señor por darme la bendición de ser parte de tu reino, de ser parte de la obra gloriosa y maravillosa que tú has estado dando y haciendo a través de este pueblo. Pero el día de hoy, hermanos, como les dije ya, el apóstol Pablo se ve en la necesidad de defender su ministerio. Se ve en la necesidad de defender su ministerio. Lo que nos lleva al primer punto de este día, que es la doble personalidad de Pablo. La doble personalidad de Pablo. Los corintios lo miraban a él como una persona dócil, como una persona amable, como una persona cariñosa, cuando él estuvo con ellos de visita. Pero ahora que les escribe a ellos una carta, les dice a ellos le dicen a él que es una persona áspera, una persona atrevida, una persona que les habla a ellos sus verdades con autoridad y está abusando de la autoridad que el mismo Señor le ha dado a él. Lo que nos lleva al versículo 1. Y escucha bien estas palabras, porque dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde, o sea, soy dulce, soy apacible, soy cariñoso. Yo que estando presente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Aquí vemos la doble personalidad que supuestamente los corintios observaron en el apóstol Pablo. Y él les dice a ellos, yo os ruego, ¿por quién? Yo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo Jesús. Qué interesantes palabras del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo les dice a ellos, hey, un momento. Ustedes me conocieron en persona. Conviví en sus casas, conviví en sus congregaciones. Comí con ustedes, bebí con ustedes, lloré con ustedes, oré por ustedes. Y estuve en momentos
tristes y en momentos felices con ustedes. Y ustedes todos se llevaron de mí un concepto de que yo era una persona amable, de que yo era una persona humilde, de que yo era una persona cariñosa, de que yo era una persona que me interesaba en ustedes, en su espiritualidad, y que siempre estaba atento a la necesidad de cada uno de ustedes. E incluso si vamos nosotros al capítulo 3 de 2 de Corintios, versículo 2, fíjate las palabras que expresa aquí el apóstol Pablo en 2 de Corintios 3, versículo 2. Dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Te das cuenta cómo el apóstol Pablo halaga a esa iglesia? ¿Te das cuenta de qué manera el apóstol Pablo les dice a ellos: ustedes son el orgullo de nosotros? Nosotros, al hablar de ustedes, nos sentimos conmovidos, nos sentimos bendecidos, porque tuvimos la bendición y la oportunidad de expresar a ustedes el evangelio, la palabra de Dios. Y cuando les dimos a ustedes la palabra de Dios, y aquellos que tenían corazones de piedra, sus corazones de piedra fueron destruidos y fueron en ellos puestos corazones de carne, en los cuales el evangelio y la palabra de Dios fue escrita. Y ahora podemos ver el gozo del Señor en sus vidas de ustedes. Que el apóstol Pablo está expresando. El apóstol Pablo se sentía halagado de poder ministrar a esa iglesia. Se sentía halagado de poder ministrarles a ellos. De la misma manera, hermanos, que yo me siento halagado de poder ministrar a ustedes la palabra de Dios. Si hay algo que me gusta hacer a mí, es enseñar la palabra de Dios. Me encanta abrir las Sagradas Escrituras, me encanta indagar en ellas, me encanta enseñar lo que el Señor me muestra a mí en su palabra. Quiero que otros conozcan lo que Dios me revela a mí en sus Sagradas Escrituras. Y el apóstol Pablo se sentía sumamente conmovido por ellos. E incluso en 2 de Corintios 9, versículo 1, nos dice acá, 2 de Corintios 9:1 dice: cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, dice, pues conozco, dice, vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparando desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Dice el apóstol Pablo: ustedes han sido la causa de que las iglesias de Macedonia, todas ellas, hayan hecho una colecta para enviar ayuda a la iglesia de la ciudad de Jerusalén. Cuán orgulloso, dice, me siento yo de vosotros. Cuánto orgullo siento en mi corazón por ustedes, por lo que ustedes han sido y lo que ustedes están haciendo. Pero acá, hermanos, viene lo interesante. Ahora, el apóstol Pablo les dice a ellos: yo, Pablo, les dice: yo, Pablo, en el versículo 1, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Aquí aparecen dos palabras que marcan todo el tono que Pablo quiere adoptar. Habla de la caballerosidad y de la gentileza de nuestro Señor y Redentor de Cristo Jesús. Mansedumbre, hermanos, quiere decir la palabra mansedumbre en griego es freites, que significa caballerosidad, que solía traducirse por mansedumbre, y es una palabra interesante.
es la cualidad de las personas que controlan su indignación de tal manera que se indignan cuando debe y nunca cuando no debe. Describe también a la persona que no se enfurece cuando se le inflige un daño personal, ni siquiera cuando es injustamente acusado, pero que es capaz de manifestar justa indignación cuando se busca o se abusa a otras personas. Es lo que nos habla acerca de la palabra mansedumbre. Hermanos, en el libro de Mateo capítulo 26, en el libro de Mateo capítulo 26 versículo 49, encontramos acá a Judas, quien traicionó a Jesús. Encontramos a Judas, quien entregó a Jesús, que no solamente le entregó en manos de sus enemigos, sino que vemos a Jesús en control absoluto. Y aún en la situación en la cual este hombre lo puso a él, al entregarle en manos de aquellos los cuales abusarían físicamente de Jesús, fíjate las palabras que Jesús le expresa. Mateo 26, 49 dice: y enseguida se acercó Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero cuando uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas, escucha las palabras de Jesús, acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Podemos ver poder bajo control. Podemos ver que Jesús se indigna de los que hacen lo indignó, pero Él mantiene su control absoluto en la situación en la cual Él se encuentra. No miró a Judas y le dijo: traidor, para eso me gustabas, sabía que me lo ibas a hacer, yo tenía la certeza y la seguridad de que tú eras el traidor. Jesús no le dijo así. Jesús le dijo a él, ¿qué le dijo? Amigo, ¿tú estás dispuesto a decirle a una persona que te clava el puñal por la espalda? ¿A una persona que te ofende en tu cara? ¿A una persona que te traiciona? ¿A una persona que te hace un mal comentario, decirle amigo? Yo pienso que no, ¿verdad? Yo pienso que la mayoría de nosotros reaccionaríamos de una manera humana, ¿no? Nos expresaríamos y nos indignaríamos, nos enojaríamos y acusaríamos a tal persona. Trataríamos de alejarnos de aquella persona si tenemos la oportunidad y nunca más mirarle a la cara. Ahora, al usar esas palabras, Pablo está diciendo que no le impulsa la ira las ofensas recibidas de aquellos los cuales le acusaban, porque él, Jesús, era su modelo a seguir. Y él les dice a ellos: os ruego a ustedes por la mansedumbre de quien, por la mansedumbre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, por la ternura de mi Señor. Yo no me voy a dejar llevar, ni me voy a enojar, ni mucho menos me voy a poner al mismo nivel de ustedes que me acusan de
de ser una persona atrevida y de ser una persona corajuda. No. Yo voy a mantener la calma, porque estoy siguiendo el modelo de Jesús. Estoy siguiendo el modelo de Jesús. Estoy siguiendo la mansedumbre de mi Salvador, pero también estoy siguiendo la ternura de mi Salvador. La palabra ternura en griego es hipersia, que significa gentileza, y algunos la traducen como indulgencia. Los mismos griegos definen hipersia como lo que es justo y aún mejor que justo. La describen como la cualidad que debe intervenir cuando la justicia, justa en cuanto es general, está en peligro de volverse en injusticia. Está en peligro de volverse en injusticia. Si te das cuenta en las Sagradas Escrituras y vas a los Evangelios, podemos ver que los escribas, los fariseos y los saduceos usaron la ley de Dios, que es la justicia de Dios, para condenar a Jesús. La misma justicia de Dios, acá en estos momentos usada por estos hombres de una manera vana, la convirtieron en injusticia, para poder entonces ellos llevar a cabo el propósito de quitarle la vida al Salvador del mundo. Ahora, hermanos, hay veces que en la estricta justicia puede resultar, hay veces que la estricta justicia puede resultar injusta. Como decía un adagio latino, la justicia a ultranza es una suprema injusticia. A menudo la verdadera justicia no consiste en insistir en la letra de la ley, sino en dejar que una cualidad elevada intervenga en las decisiones. En otras palabras, el amor de Dios sobrepasa toda justicia e institución humana. El amor de Dios sobrepasa todo aquello por lo cual tú creas tener la razón y con lo cual tú te sientas en el derecho de apuntar el dedo e enjuiciar a alguien. Por ello, para mí es de suma importancia que cuando alguien está frente a la justicia, que cuando alguien está siendo juzgado por la justicia humana, yo y tú y todos los que creemos en Dios, imploremos a Dios por su amor en la decisión y el juicio que se va a dictar. No en la decisión y la justicia que los hombres creen que deba de ser dada, por el hecho de que muchas veces la misma justicia se puede tornar en injusta. El amor, hermanos, el amor de Dios es el que nos da a nosotros un nivel superior. Es el que nos hace a nosotros diferente a las demás personas. De acuerdo al juicio, de acuerdo a la justicia, de acuerdo a lo establecido, de acuerdo a la ley, hermanos, si nosotros la fuésemos a seguir al pie de la letra, todos y cada uno de nosotros ya estuviese condenado. Pero el amor de Dios, la gracia y la misericordia de nuestro Salvador, hermanos, nos ayuda a nosotros a entender la verdadera justicia de Dios, el amor de Dios que justifica todas las injusticias establecidas por los hombres. Por ello Pablo dice: yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Al usar esas palabras, Pablo quiere decir que no va a insistir en sus derechos
ni en la letra de la ley, sino que va a tratar la situación con el amor de Cristo. Él va a tratar la situación con el amor de Cristo, que trasciende hasta la justicia humana más excelente. Dice Pablo, a mí no me va a mover tu juicio. A mí no me va a mover lo que tú crees de mí. A mí no me va a mover lo que tú piensas que yo deba de ser o deba de haber sido o lo que debo de ser en el futuro. A mí lo que me interesa es que ustedes vean en mí el amor de Cristo, que ustedes vean en mí la gracia y la misericordia de Dios, así como la vimos en Jesús, el Hijo de Dios, sea transmitida a través de mi persona a ustedes. Muchas veces la verdad tiene que ser dicha en amor, para hacer volver a aquel que se está desviando de la verdad. Hermanos, lo que destruye al hombre es el ego. Lo que destruye al hombre es la arrogancia. Lo que destruye al hombre es el orgullo. Y muchas veces nos sentimos orgullosos por el hecho de que nos hemos llenado la cabeza con cierto conocimiento y usamos ese conocimiento para martillar al hombre, para destruir al hombre. Pero igual, todo ese conocimiento es conocimiento humano. Lo que Dios busca y lo que Dios quiere, lo que Dios necesita en nosotros es que veamos las cosas con sus ojos, pensemos las cosas con su mente, sentamos las cosas con su corazón y nos expresemos conforme a Él se expresa en nosotros y a través de nosotros. Por ello Pablo dice, no importa que crean que soy un atrevido, no importa que ustedes crean que soy una persona enojona, no importa que me tengan a mí y ustedes como una persona regañona, no me importa, dice. ¿Por qué no me importa? Porque mi actuar va a ser como Jesús y mi modelo a seguir es Jesús. Y no voy a hacer más nada. Y ese debe de ser, hermano, nuestro modelo. Ese debe de ser nuestro modelo. Si nuestras cortes judiciales en estos momentos tuviesen la palabra de Dios, la justicia de Dios, el amor de Dios, nuestros jueces, hermanos, juzgarían de una manera muy distinta. Pero desafortunadamente se han ido alejando de Dios. Pero podemos nosotros, los que conocemos a Dios, clamar a Dios para que Dios obre e interceda de una manera favorable en las leyes de nuestra tierra y mueva el corazón de aquellos los cuales las van a dictar. Continuando en el segundo punto, la oración para mantenerse humilde. La oración, hermanos, es nuestra comunicación con Dios. La oración es nuestra comunicación con Dios. Si tú hablas con Dios, si tú piensas como piensa Dios, si tú continuamente estás dejando que Dios hable a tu corazón a través de la oración, entonces no vas a tener tiempo para la arrogancia, ni vas a tener tiempo para el orgullo, ni vas a tener tiempo para ninguna otra cosa. Vas a mantener tu mente ocupada hablando continuamente con Dios. Por ello es que la oración para mantenerse humilde no la expresa el apóstol Pablo en el versículo 2. Ruego, dice, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. O sea, el problema de la iglesia de Corintios no era de toda la iglesia, era de algunos. Era de algunos. Los que acusaban a Pablo, hermanos, eran
ciertas personas que luego suelen aparecerse en casi todas las iglesias. En todas las iglesias siempre va a haber uno. Siempre va a haber uno que va a sobresalir. Siempre va a haber uno que va a criticar cómo se hacen las cosas en la iglesia. Siempre va a haber uno que va a expresar su desánimo y sus desacuerdos. Y esa persona es la persona la cual va a motivar a las demás personas a hablar y a decir cosas de las cuales después ellos se van a arrepentir. Por ello Pablo dice: ruego pues que cuando esté presente, o sea, cuando vuelva nuevamente a ustedes, quiero que vean en mí, dice, mis sentimientos. Quiero que sientan ustedes mi cariño. Quiero que sientan ustedes mi sinceridad. Quiero que sientan ustedes el amor que tengo yo por ustedes. Es lo que yo quiero que ustedes vean, lo que yo quiero que ustedes sientan. No quiero, dice, ser como lo que dicen ellos que soy. Quiero que ellos vean en mí la mansedumbre y ternura de Cristo, y quiero que vean en mí que mis expresiones son todas bajo el concepto de Jesús. Es lo que yo quiero que sientan. Por ello, cuando Jesús limpió el templo en la ciudad de Jerusalén, se indignó, mas nunca perdió la cabeza, hermanos. Nunca perdió la cabeza. En Juan capítulo 2, Juan 2:15, escucha bien lo que nos dice la Escritura acerca de este evento. En Juan 2:15 dice: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acercaron sus discípulos. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces eso? Los acusadores de Pablo le acusaban a él de andar según la carne. Le acusaban a él de andar según la carne. Y a Jesús le dijeron estas palabras: ¿qué señal nos muestras ya que haces eso? La respuesta de Jesús está en el mismo Juan capítulo 2, versículo 19, donde Jesús le responde a ellos. Dice: respondiendo Jesús les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. La respuesta del apóstol Pablo, hermanos, la respuesta del apóstol Pablo es: yo no actúo según la carne, sino según la mansedumbre y la ternura de Jesús. Ese es mi comportamiento. Ese es mi proceder. Yo no hago ninguna otra cosa que no sea eso. La pregunta es: ¿cómo estamos actuando? ¿Estamos actuando en la carne, hermanos? ¿Estamos siempre listos para defendernos? ¿Estamos siempre listos para apuntar el dedo a las demás personas? ¿O estamos también como Pablo caminando, hermanos, en la mansedumbre y ternura de Cristo Jesús? ¿Cómo estamos, iglesia? ¿Cómo estamos? En el tercer punto, el apóstol Pablo dice: ¿son mis armas carnales?
En el tercer punto dice, son mis armas carnales. Qué interesante, ¿no? Son mis armas carnales. En el versículo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque andamos en la carne, quiere decir, aunque estoy en este cuerpo, no milito según militan las demás personas. Entendamos algo, hermano, las armas carnales son armas de destrucción. Toda arma que el hombre ha inventado, las ha inventado para con ellas destruir a otros. Todas. Las pistolas, las ametralladoras, los tanques de guerra, los aviones, los misiles, las armas nucleares son armas de destrucción, armas carnales. Hay quienes, hermanos, maquinan su defensa de una manera mental. En su mente maquinan palabras destructivas que mueven a la ira a los que las escuchan. El simplemente escucharte hablar me enoja, me irrita. El escuchar tus expresiones, el escuchar de la manera como tú hablas, me enoja. Es lo que dice el apóstol Pablo en ese versículo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque andamos en la carne, no militamos, o sea, no somos soldados de Jesús, según los soldados de este mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro proceder es distinto, es diferente. Las armas del hombre son para destruir al hombre. Las maquinaciones del hombre son para destruir al hombre. Si no, ve conmigo a Santiago capítulo 3, versículo 5. En Santiago 3:5, escucha bien. Cuando no puedes controlar la lengua, dice así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, dice, cuán grandes bosques se enciende un pequeño fuego. Y la lengua, dice, es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal, y con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Las palabras de Santiago deben ser nuestras palabras. Hermanos míos, esto no debe ser así. Pues aunque andamos, hermanos, en la carne, no militamos según la carne. Aunque estamos en la carne, nuestras armas no son carnales. Lo que nos lleva a nuestro cuarto punto. El cuarto punto son las armas espirituales. Las armas espirituales son para edificación. Las armas espirituales son para edificación. En el versículo 4 al 6 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios,
y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Hermanos, nuestras armas o las armas de nuestra milicia no son carnales. No son carnales. No necesitamos una pistola. No necesitamos una ametralladora. No necesitamos maquinar nuestras respuestas en nuestra mente para destruir a otras personas. Sino que lo que nosotros necesitamos es el Espíritu Santo. Lo que nosotros necesitamos son las palabras que hemos aprendido en las Sagradas Escrituras. Lo que nosotros necesitamos es el consejo de Dios. Lo que nosotros necesitamos son los mandamientos, estatutos y decretos de Dios para entonces con ellos derribar fortalezas, derribar a nuestros enemigos. La Escritura nos dice en Juan 8:31. La Escritura nos dice en Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Las armas de nuestra milicia son la verdad, porque la verdad nos hará libres, dice Jesús. Pero Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 10 nos da a nosotros las armas con las cuales nosotros nos tenemos que armar, iglesia. Efesios 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del enemigo o del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Los griegos eran hombres muy labiosos. Basado en las palabras del apóstol Pablo, tendían a confiar en su intelecto y sabiduría humana, armas carnales para defenderse. En lugar del cinto de la verdad, ellos luchaban con la manipulación. En lugar de la coraza de justicia, luchaban con una imagen de éxito. Ellos, en lugar del escudo de la fe, luchaban con la percepción del poder. Y en lugar del yelmo de la salvación, luchaban con enseñorearse sobre la autoridad. Y en lugar de la espada del Espíritu, luchaban con sistemas y programas humanos. Y el apóstol Pablo les dice a ellos: esas no son
nuestras armas. Nuestras armas, hermanos, les dice a ellos, es el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Esas son nuestras armas. Con esas armas nosotros podemos derribar fortalezas. Con esas armas podemos parar todo argumento. Con esas armas podemos traer la paz al mundo y a aquellos que nos rodean. Así es de que, hermanos, esas armas, las cuales el mundo usa, no deben ser nuestras armas. Si alguien te hizo daño, no maquines cómo tú te puedes vengar de él o de ella. Si alguien te ha engañado, no veas la forma de cómo tú engañar a aquella persona. Si alguien te ha traicionado, no veas la forma de traicionarle de la misma manera. ¿Por qué? Porque el mundo dice que la hiciste, me la pagas. Y eso es lo que el mundo piensa. En inglés hay un refrán que dice, I don't get mad, I get even. Yo no me enojo, dice, me vengo. Eso es lo que dice. Por ello es que con esas armas, hermanos, podemos derribar argumentos. Argumentos nos hablan de malos pensamientos y las percepciones que contradicen el verdadero conocimiento de Dios. Con estas armas nosotros podemos derribar altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios. El derribar altivez nos habla de las maneras carnales y mundanas de pensar y actuar, las cuales podemos derribar con la verdad. Pero también nos dice a nosotros que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando empecemos a pensar de forma carnal, debemos de detener nuestros pensamientos y tomar dominio sobre ellos en Jesús. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos, es lo que nos dice la Escritura. Pablo tiene una aplicación muy amplia para estos personajes. ¿Entiende algo? No somos depósitos o víctimas indefensas de nuestros pensamientos. Podemos elegir detener nuestros pensamientos y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, o podemos dejarles salir y causar estragos. No es el único. Yo lidio mucho con esa situación. Continuamente, cuando estos pensamientos vienen a mi mente, trato de adelantármeles a ellos. Pero hay ocasiones en las cuales se me adelantan ellos a mí y me ganan. Y vienen a mi mente dudas, vienen a mi mente expresiones, palabras ofensivas, de las cuales después me arrepiento. Pero cuando logro ir adelante de ellos, les digo, tú no vienes del Señor, tú no procedes de los pensamientos de Jesús, tú procedes del mismo infierno, por lo tanto, no te acepto. Te confieso como pecado y le digo, Señor, perdóname por haber pensado en ese pensamiento, o haberme dejado llevar por esa expresión, o haber hablado lo que no debí de hablar. Perdóname, Padre, y ten de mí misericordia y ayúdame a refrenarlos antes que vuelvan a mi mente una segunda vez. Y cada vez que yo hago eso,
en cada instante y en cada situación obtengo la victoria. Lo único que tenemos que adelantarnos a esos pensamientos. Porque si les dejamos que se nos adelanten a nosotros, para cuando te des cuenta ya abriste la boca, ya metiste la pata y hasta el cuerpo completo. Tenemos que tener cuidado. Así es que, hermanos, en conclusión, ¿cómo aplicamos esa porción de la Escritura a nuestras vidas? El apóstol Pablo simple y sencillamente les dice a los que le acusaban a él de ser un atrevido, de ser una persona renegada, de ser una persona corajuda, de ser una persona que los trataba mal por carta. Les dice a ellos, no, yo no me voy a dejar llevar por sus comentarios, porque mi proceder es el proceder de Jesús. Yo procedo en mansedumbre y ternura, de la misma manera que procedió mi Salvador, mi Redentor, de la misma manera que procedió Jesús hasta el mismito día de su muerte. Así voy a proceder yo. Así es de que, iglesia, si alguien te ha acusado de ser quien tú no eres, encomienda tu causa al Señor. De la misma manera que el apóstol Pablo encomendó su causa al Señor. Él simple y sencillamente dijo a ellos, yo voy a echar en manos de mis armas, las armas espirituales, y con ellas voy a derribar toda fortaleza. Con ellas voy a derribar toda fortaleza. Así es de que, iglesia, echemos mano de las armas espirituales. Hagámonos de la coraza de justicia. Hagámonos del calzado del Evangelio. Apropiémonos del escudo de la fe. Echemos mano del yelmo de la salvación. Y, hermanos, tomemos en nuestra mano la espada del Espíritu, para entonces con ella pelear la buena batalla. Porque nuestras armas no son metralladoras, no son pistolas, ni son cañones, ni son tanques de guerra. Es la palabra de Dios. Padre, el apóstol Pablo, Señor, nos habla acá de una situación, mi Dios, en la cual él está siendo acusado, Señor, de ser una persona carnal, Señor, de tener dos caras, de ser una persona dócil y sensible cuando está en presencia de sus oidores, y ser una persona atrevida cuando está escribiendo a través de cartas. Padre, ayúdanos este día a indagar en tu palabra, a entender, mi Dios, la mente y el corazón del apóstol Pablo, en el cual, Padre, el cual se respalda él, mi Dios, en la mansedumbre y la ternura de Cristo Jesús, siendo, oh mi Dios, que para él ese es el modelo a seguir para todo aquel que ha puesto su fe y esperanza en Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, a entenderte, a escucharte, a, oh mi Dios, poner atención a tus palabras e irnos de este lugar ministrados por ti, mi Dios, por tu Santo Espíritu, y salir de aquí sabiendo, Padre, que somos llamados, Padre mío, a amar a la manera que amó Cristo Jesús. Gracias, Padre. Ahora bendice a mis hermanos que te van a alabar. En ellos y a través de ellos glorifícate, y que sus cantos, Padre mío, lleguen a tu corazón. Y cuando tú los escuches, Padre, te goces en sus voces, te goces en sus alabanzas, y tu nombre sea exaltado y glorificado como siempre. Gracias, Padre. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Gloria a Dios. Vamos.